Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. A prueba de calores y veladas, lleva más cargador en su cintura que todo el batallón que lo esperaba. Ay, si la arena fuera levadura y solo con el viento se elevara para ocultarme detrás de su espesura y salvarme de sus garras. Viene el invasor con su estandarte como garante de nuestra democracia. Dispara contra ti para cuidarte, me escupe y quiere que le dé las gracias. Ay, si en el mundo hubiera alguna parte sin su asqueroso acento de arrogancia, me moriría, hija mía, por llevarte, no importa la distancia. Ahí viene el invasor y sus aliados, son 4 perros que bajo su falda creen tener poder como su amo, pero tan solo comen sus migajas. Ay, si bajara el Dios de los cristianos. Fernando Blanco de nuevo con ustedes en este 24 de abril, 52 años después, un abril lluvioso, pero también en un momento muy especial de la historia dominicana. Nosotros somos de los que no congelamos la memoria histórica, de los que no simplemente honramos la fecha, el acontecimiento, sino de los y las que lo proyectamos en el presente y hacia el futuro. Porque si bien tiene un valor recordar una fecha, tiene 1000 veces más valor apreciar su significado y establecer una comparación con el presente, en tanto los ideales inconclusos de esa gesta. Y abril fue una revolución inconclusa, bloqueada, truncada por la intervención de la principal superpotencia militar del mundo de entonces. Por eso queremos hablar de abril teniendo muy presente este presente y un futuro próximo. Queremos hablar de abril a propósito de un ciclo que da ya claras señales de que está por lo menos en el inicio de su superación. Un ciclo de contrarrevolución, de dominios de las derechas, de la gran burguesía dependiente, de la partidocracia corrompida. Por eso queremos iniciar este programa dando lectura al comunicado, a la declaración del movimiento camañista en ocasión de este 52 aniversario de la gesta de abril. Obligar a dimitir a la mafia gobernante dominante y a sus instituciones. Crear contrapoder popular y constituyente soberana. La gesta libertaria más importante del siglo XX cumple ya, hoy, 52 años de historia y de aleccionadoras enseñanzas.
la etapa transcurrida después de la brutal intervención estadounidense, el 28 de abril del 65, que cortó y bloqueó violentamente la insurrección popular victoriosa, la revolución triunfante, habla tanto del sentido de justicia de esa epopeya singular como de la imposición del coloniaje y los sucesivos gobiernos fabricantes de pobreza, corrupción y perversión política. Hasta llegar, luego de la criminal dictadura balaguerista y los gobiernos antinacionales y corruptos del PRD y el PLD, a este estado putrefacto sobre el que se ha construido la actual dictadura institucional PLDista asociada a una clase capitalista gangsterizada, lumpen. Pero por fin, ese largo ciclo derivado de esa contrarrevolución, estabilizada a sangre y fuego, pero también a duros golpes de corrupción, saqueo, engaño, pseudodemocracia y trampa, presenta ya serias señales de decadencia y esperanzadoros síntomas de declinación y descomposición del sistema de partidos e instituciones por ellos controladas, gobierno central, Congreso, alcaldía, sistema judicial, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, partidos reformistas social cristianos, PRD, PRM, PLD, lo que abre indudablemente mejores perspectivas a los cambios postergados, por lo menos una gran oportunidad para enterrar ese pasado. La emergencia impetuosa de Marcha Verde es una clarinada que pone al desnudo el repudio popular a los engendros de esa contrarrevolución. Corroe la estabilidad del régimen vigente y qué bueno, y crea una nueva oportunidad para el nacimiento de lo nuevo. El ascendente tsunami verde ha evidenciado en grande que el fin de la impunidad es inseparable al fin del sistema de corrupción judicialmente blindado, y eso ha quedado reforzado ahora por la llamada homologación del acuerdo con Odebrecht, acuerdo de impunidad. Ponerle fin al sistema de corrupción y de impunidad solo es posible dada la ausencia de vías institucionales y electorales confiables, recordemos las recientes elecciones, ejerciendo la democracia de calle hasta desplegar un nivel de movilización que le impida gobernar a la corrupta dictadura morada y que obligue a dimitir a los gobernantes actuales y también al resto de la partidocracia que le acompaña y le hace el juego. Hoy es más fácil entender que frente a constituciones como la de 1966 de corte trujillista y de 2010 de corte neoliberal y trujillista también, que facilitaron establecer una institucionalidad dictatorial como la presente, imponer presidentes delincuentes, convertir el sistema judicial en vergüenza nacional, anidar corrupción en todas las entidades del Estado, saquear las riquezas naturales, privatizar lo público y lo social, clientelizar y corromper la política, negar democracia real y soberanía, es imprescindible retomar con vigor la propuesta de una constituyente popular y soberana que posibilite la creación de una nueva constitución inspirada en la Constitución de 1963, la más avanzada de la historia republicana, y en los ideales renovados de la gesta de abril de 1965. A los que preguntan si valió la pena, hay que decirle que sigue siendo la Revolución de Abril, la Constitución del 63, la gran referencia histórica
para los cambios anhelados y necesarios en nuestro país. Que lo que no valió la pena, que lo que truncó la posibilidad de que este país fuera hoy un país diferente, fue precisamente la intervención militar norteamericana y toda su nefasta consecuencia a lo largo de estos últimos 50 años, medio siglo. Ojalá que esta gran oportunidad no se frustre, que los actores de ella procuren que esa gran marcha verde se profundice y se extienda y se convierta en una gran fuerza alternativa capaz de conjurar este pasado y este presente ignominioso para construir un futuro bien próximo, verdaderamente esperanzador. Pausamos y volvemos. Tiro al blanco. Cuidado. Tiro al blanco. Bien, aquí de nuevo tiro al blanco y hay que pasar una página un poquito atrás y ir al día de ayer, a la marcha de San Francisco de Macorís. Una marcha de una dimensión enorme si se tiene en cuenta sobre todo la característica de esa ciudad, su población, que naturalmente es una población mucho menor que la de la capital, que la de Santiago. Pero esta marcha fue una marcha descomunal, por una acumulación de rebeldía, por una acumulación de indignación frente a la cerrazón del régimen, ante los reclamos de centenares de miles de personas para que se haga justicia. En un momento determinado de la marcha, prácticamente se le dio la vuelta completa con la gente caminando a una parte grande de la ciudad. Uno podía ver a 5 cuadras de distancia lateralmente, no hacia adelante y hacia atrás, por las esquinas, la marcha en otra zona por la que uno iba caminando. Eso a pesar de que este es un gobierno tan perverso que es capaz de robarse hasta los informes meteorológicos para intentar confundir. Fue capaz de ponerle marcha a alertas rojas a la provincia de Duarte. Y ya se demostró claramente que fue una alteración de los informes meteorológicos. Su capacidad de manipular y de imponer, el miedo que le impone a los funcionarios, incluso técnicos calificados, le permite hacer cosas tan asquerosas como esa. Pero le está saliendo mal todo, porque están en picada, están en declinación. La marcha le dio una bofetada a la trampa, a la fechoría, al engaño. Pero hay que decir que lo más importante de esta cuarta marcha, donde no estamos contando la caminata de las antorchas, estamos hablando de la capital, Puerto Plata, Santiago, ahora San Francisco. Y el próximo 21 de mayo en Asua, le tocará al sur. Pero lo más importante de esta marcha es que marca un nuevo momento en el empuje de calidad del movimiento Marcha Verde. Hasta la marcha de San Francisco de Macorís, si ustedes observan los manifiestos, el de Puerto Plata, el de Santiago,
se van a encontrar con que son manifiestos en gran medida muy moderados, que dejan como abierta la esperanza de que a través de procedimientos legales, de la aceptación por las instituciones actuales de mecanismos alternos, de propuestas de reformas, de pedidos a las autoridades, se pueda hacer justicia. Pensamos que la homologación del acuerdo con Odebrecht, que es un acuerdo burdo también, perverso, descarado, de impunidad, esas posibilidades se han cerrado mucho más a la vista y al entendimiento de una gran parte de la sociedad movilizada y por movilizarse. Ya es muy generalizado el criterio y se sintió con mucha fuerza en la Marcha Verde de que no hay vía institucional para hacer justicia. De que toda esa combinación de esta Constitución, de estas instituciones, de estos funcionarios, del presidente, del Congreso, del Poder Ejecutivo, de la Cámara de Cuentas, está conformada definitivamente para garantizar la impunidad a los grandes ladrones. Y entre esos grandes ladrones está el presidente actual y los presidentes anteriores. Lo que no es cualquier cosa, porque esos presidentes manejan todas las instituciones y le garantizan además impunidad a los funcionarios subalternos. Estamos hablando de una impunidad que ha protegido a la alta dirección de los partidos que han gobernado la República Dominicana después de la intervención militar norteamericana, incluyendo dos organizaciones que fueron parte de la Revolución de Abril. Digo dos porque era el PRD y del PRD salió también el PLD. Las dos se corrompieron. Como también podemos decir que una parte de la izquierda se maleó, otra no. Es decir, el poder contaminante de la intervención extranjera, su capacidad de pervertir, de cooptar, de comprar, también gravitó. Y digo que hay un momento distinto. ¿Por qué? Porque el manifiesto de San Francisco de Macorís es clarito en establecer la alta responsabilidad, el involucramiento del presidente actual y de los expresidentes y de toda esa clase élite política en la corrupción actual. Y termina diciendo que una alerta, porque la indignación que está provocando la cerrazón del régimen se puede convertir en una rebeldía que puede ser catastrófica, no para el país, catastrófica para los que han gobernado, para los culpables de tanto escarnio, de tantos robos, de tanta sangre, de tanto empobrecimiento. Ese fue el mensaje que leyó el padre Moncho. De manera que felicitamos a los macorizanos y a las macorizanas por dar ese salto en calidad de los contenidos de la Marcha Verde. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. La propuesta de la Constituyente Popular y Soberana se refuerza ahora con el crecimiento de la conciencia de que no hay vía dentro de estas instituciones, dentro de este sistema judicial, dentro de este Estado, régimen, gobierno, para hacer justicia, para recuperar los bienes robados, para meter en la cárcel a los grandes jerarcas, a los grandes orocones de la corrupción, del engaño, de la trampa, de la vagabundería. Y ya uno lo siente así. Cobra simpatía la propuesta de Constituyente Popular para instalar una nueva justicia, nuevas instituciones, bienestar colectivo, libertad, democracia real, barriendo
la corrupción y las grandes desigualdades. Esa conciencia está en desarrollo ascendente. Ayer en la marcha de San Francisco de Macorís aparecían muchos carteles y uno que decía, si el gobierno no se abre a la acción contra la impunidad, no tendrá paz. Y es la advertencia también que está contenida en el manifiesto. Porque se denuncia además que el presidente de la República manipula todo el sistema judicial en todos sus detalles y que es parte y beneficiario de la corrupción. Entonces, el tema movilización social y poder constituyente cobra fuerza. Por cierto, algunos de los sociólogos, juristas, politólogos, que forman parte del movimiento verde, y habrán también otras iniciativas de las cuales les voy a hablar, han convocado para pasado mañana, miércoles, en el local de Flaxo, que está en Gascue, a las 6 de la tarde, un seminario titulado Movilización Social y Poder Constituyente. Es imprescindible que al compás de las iniciativas de movilización se vayan creando los espacios de debate, de elaboración de pensamiento, porque si es como decimos, y es así, que el fin de la impunidad es inseparable del fin del sistema que se ha impuesto. Sistema implica gobierno, sistema implica régimen, sistema implica instituciones amarradas, dictadura en fin de cuentas institucional, con todo el mecanismo de blindaje contra las acciones de justicia y las denuncias. Hay que pensar en que hay que romper ese sistema, en que hay que llevarlo a un punto de colapso y no se puede quedar el vacío, porque la gente puede temerle al vacío. ¿Cómo recrear las instituciones después de superadas, desmontadas las actuales? Fuera estos funcionarios, fuera este presidente, fuera ese Congreso, fuera ese sistema judicial, cabe la necesidad de una transitoriedad, de una provisionalidad corta que convoque a una constituyente popular que apruebe una nueva constitución de acuerdo a la correlación de fuerzas y a todos estos debates para crear nuevas instituciones. Y algo que le escuché decir a un hombre del pueblo en la marcha de ayer, es para crear un sistema que impida que cualquiera, hasta nosotros mismos, decía él, podamos hacer lo que nos da la gana y robarnos el patrimonio del país. Porque en fin de cuentas, la corrupción es estructural y es sistémica, porque hay un sistema que lo permite. Aquí se diseñó una constitución en el 2010 que sustituyó a la del 66, a la de Balaguer, sobre la base de una serie de adornos, de supuestos avances, y dos concepciones perversas presentes. La autoritaria, trujillista, caudillista, que le da todo el poder a la presidencia de la República, que a su vez le permite también controlar el Senado para controlar todas las instituciones. Y la segunda son la concepción neoliberal constitucional, que permite los procesos de privatización y la preeminencia de lo privado sobre lo público, de lo privado sobre lo social. Esa constitución hay que echarla abajo. Con esa constitución no puede haber fin de la impunidad.
Y por eso es la pertinencia. En este abril, y hay que cacarearlo con fuerza, la pertinencia de volver a las constituyentes originarias, a la de 1944 de la fundación de la República y a la del 63, que dio un salto en materia constitucional, provocando una resistencia perversa de la clase dominante y de los Estados Unidos. Nosotros tenemos ahora toda la posibilidad de volver a recuperar con una fuerza de pueblo mucho más consciente la ruta, el camino de un proyecto de democracia, de nueva democracia, con justicia social, con dignidad humana. Así que a reforzar esa idea en este glorioso mes antiimperialista de abril. Un fuerte abrazo y hasta mañana, que tenemos para ustedes una entrevista que me hicieron, que está inédita en su extensión porque fue hecha para una investigación y que trata con bastante detalle lo que fue el proceso de abril, sus antecedentes y la guerra patria contra el invasor extranjero. Se las recomiendo de verdad. Pausamos y volvemos. Nos despedimos y volvemos. Y volveremos mañana a este espacio donde se puede decir y se dice lo que otros y otras no se atreven a decir. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.